Bien, continuando. Entonces aquí tenemos otro problema. Este es problema 5. Hallar la corriente I0. Noten ustedes que podemos establecer los siguientes nodos. Nodo A, por ejemplo, nodo A, nodo B. Acá podemos establecer el nodo de referencia. No colocamos este nodo de acá, ¿no?, para ahí escribir las ecuaciones de las ecuaciones de la ley de la corriente de Kirchhoff, ¿no?, en este nodo, porque ya sabemos cuánto vale esa tensión. Tenemos que de acá hasta acá hay esta tensión, ya la conocemos. Entonces solamente nos preocupamos de estos nodos, ya que tendríamos 1, 2, 3, 4 nodos, uno de referencia, tendríamos 3 ecuaciones, ¿no?, para resolver. Pero ya que hay una fuente de tensión en un nodo y esta fuente de tensión va conectado aquí a la referencia que acabamos de colocar, entonces no colocamos un nodo aquí para poder hallar sus corrientes, ¿no?, o las leyes de corriente de Kirchhoff, ¿no?, ya que sabemos el potencial en dicho nodo a la referencia. Todo ese tipo de problemas se vio en circuitos en DC, ¿no? Ahí hablamos bastante de este tipo de problemas que hay en método de solución por voltaje de nodos. Bien, acá no nos vamos a explayar en eso. Bien, habiendo colocado entonces los nodos, procedemos a, por ejemplo, escribir o analizar. Por ejemplo, en el nodo A, analizamos el nodo A aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿no? Por ejemplo, de este nodo hay amarradas 3 ramas, ¿no? Entonces, planteamos, y como son ramas con impedancias, asumimos que las corrientes salen. Por lo tanto, por ejemplo, la primera corriente podemos decir que sea esta. Entonces sería BA menos 0 sobre 3. Acá tampoco hay que pasar el circuito al dominio de la frecuencia porque ya nos lo están dando así. Segunda corriente sería BA, por ejemplo, esta corriente acá, BA menos B sub B sobre 2, siempre asumiendo que salen del nodo cuando son ramas con impedancias. Entonces sería más B sub A menos B sub B sobre 2. Acá también BA menos esta tensión de acá sobre 4J, ¿no?, más BA menos 100 ángulo 20 sobre 4J igual a 0. Todas estas son corrientes, ¿no? Bien, por ejemplo, trabajamos aquí con B sub A 1/3 más 1/2 más 1 sobre 4J menos B sub B sobre 2 es igual a, esto pasa para el otro lado, 100 ángulo 20 4J. Entonces, si trabajamos con todo esto y reducimos, tendríamos 0.833 menos 0.25J por B sub A menos, esto queda como está, 1/2 de B sub B igual a, operamos aquí, 25 ángulo menos 70 grados, y a esto le llamamos ecuación 1. Bien, ya hemos concluido el análisis acá. Ahora vamos acá. Vamos a escribir las ecuaciones de corriente en este nodo de acá. Notar que de este nodo hay 3 ramas con impedancias, entonces asumimos que las corrientes salen, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con esta de aquí, B sub B menos 0 sobre 2J, ¿no?, saliendo la corriente. Entonces, B sub B menos 0 sobre menos 2J. Bien,
esta corriente la asumimos que sale también, ¿no? Ya que esto es una impedancia o una resistencia, BA menos B sub B sobre 2, más, perdón, B sub B menos B sub A sobre 2, B sub B menos B sub A sobre 2, ¿no? Más la otra corriente que pasa por esta resistencia, entonces asumimos que sale B sub B menos esta tensión de acá, esta tensión de acá. La tensión en este nodo es 100 ángulo 20, porque es de acá hasta la referencia, por lo tanto B sub B menos 100 ángulo 20 sobre 1, bien, igual a 0. Bien, y comenzamos a operar. Por ejemplo, para este lado quedará B a medios, operamos con el B sub B. Aquí nos quedará, por ejemplo, con los reales, por acá un medio, por aquí 1, un medio más 1, por aquí esto, menos 1 sobre 2J, B sub B, y esto pasa para el otro lado, 100 ángulo 20. Entonces aquí tendremos, si operamos, PA sobre 2 más 1.5 más 0.5 J, B sub B es igual a 100 ángulo 20, ecuación 2. Noten que para hallar la corriente I sub 0 necesitamos del potencial en el nodo A y del nodo B. Por lo tanto, de 1 y 2, dos ecuaciones, dos incógnitas. Por lo tanto, tendremos que B sub A es igual a 64.77 ángulo menos 13.08 voltios. P sub B sería 81.18 ángulo menos 6.35 grados voltio. Bien, con esto ya podemos hallar el I sub 0. El I sub 0, si me dan que va hacia la derecha, por lo tanto será B sub A menos B sub B sobre 2. Por lo tanto, I sub 0 es B sub A menos B sub C, menos B sub B, perdón, sobre 2. 64.77 ángulo menos 13.08 menos 81.18 ángulo menos 6.35 grados, todo esto sobre 2. Bien, operamos y llegamos a que I sub 0 es igual a 9.24 ángulo menos 162.11 amperios. Bien, no tenemos el omega para pasarlo al tiempo, pero si es que se desea, tal como lo hemos hecho en algunos problemas anteriores, dejamos el omega variable. 9.24 coseno omega t menos 162.11 grados amperio. Listo. Esto entonces sería la respuesta al problema. Bien, continuando, vamos a hallar la tensión B sub 0 aquí. Noten que para este problema nuevamente nos están dando ya todo el circuito en el dominio de la frecuencia, dominio complejo, y también estamos trabajando aquí con fuentes dependientes. Bien. No, acá hay una fuente de corriente dependiente de esta tensión de aquí. Por lo tanto, ya que estamos trabajando con métodos de nodos, aquí por ejemplo tenemos un nodo, aquí tenemos un nodo, aquí hay un nodo no trivial, acá hay un nodo trivial, no lo vamos a tomar en cuenta, aquí hay otro nodo trivial, acá hay otro nodo trivial, no lo vamos a tomar en cuenta, aquí hay otro nodo que lo vamos a poner como la referencia.
Entonces, a este nodo lo vamos a llamar a este nodo lo vamos a llamar B. Y por acá podemos, por ejemplo, trabajar para hallar una impedancia equivalente, ¿no? Estos tres elementos están en serie. Podría sacar una impedancia equivalente aquí. Y después de hallar por el método de tensión de nodos la tensión A y la tensión B, de ahí vamos a calcular el B sub 0. Entonces, la impedancia equivalente aquí, por ejemplo, sería todo esto en serie, sería 4 más, en este caso 5J menos 2J, sería, vamos a ponerlo 5J menos 2J, 4 más 3J ohmios. Bien, podemos seguir calculando, por ejemplo, una impedancia equivalente aquí, que sería, ¿no?, una Z equivalente menos J en paralelo con 4 más 3J. Esto nos va a dar 1 sobre 1 quinto menos 11 sobre 10 J ohmios. Bien, entonces ya redujimos acá. Acá también hay una impedancia, lo vamos a dejar así, una impedancia equivalente, lo vamos a dejar así. Entonces vamos a proceder a trabajar con la vamos a plantear la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. A partir del nodo A tenemos tres ramas, 1, 2, 3, de las cuales dos son ramas con impedancia y una rama es una fuente de corriente. Y tal como ya lo hemos dicho, cuando sean ramas con impedancia asumimos que las corrientes salen. Y eso siempre va a estar a la izquierda de la igualdad. A la derecha de la igualdad, si es que hubiera fuentes de corriente, ¿no?, esta fuente de corriente entra, va a ser positiva. Si es que esta corriente hubiese salido, sería negativo. Para este caso, por ejemplo, esta corriente de aquí sale, BA sobre 2, más esta corriente de aquí, como es una impedancia, sale del nodo A, más B sub A menos B sub B, B sub A menos B sub B sobre esta impedancia de acá, 8 más 6J. Ya se acabaron las corrientes que pasan por impedancia, ahora vamos con las corrientes que vienen de las fuentes de corriente. Aquí esta fuente de corriente está entrando, por lo tanto será más 4 ángulo 45 grados. Aquí podemos trabajar entonces, podemos trabajar 1 medio más 1, 8 menos 6J, B sub A menos B sub B, 8 más 6J igual a 4 ángulo 45 grados. Si nosotros trabajamos un poco más esta expresión de aquí, obtendremos 0.58 menos 0.06J B sub A menos 0.08 menos 0.06J B sub B igual a 4 ángulo 45. A esta le llamaremos ecuación 1. Ahora vamos acá a la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. Allí. Todo esto habíamos visto que era una impedancia, ¿no?, que lo hemos llamado Z equivalente. Por lo tanto, a partir de este nodo tenemos 1, 2, 3 ramas. Esta rama es la rama equivalente de acá. Entonces, de las 3 ramas, 2 son impedancias. Asumimos que por ahí la corriente sale del nodo. Y la otra rama es una fuente de corriente que entra al nodo. Eso va a la derecha de la igualdad con el signo más. Por lo tanto, acá sería, por ejemplo, esta corriente de acá sale del nodo B sub B menos B sub A sobre 8 más 6J. Esta de acá sería B sub B menos 0 sobre Z equivalente
más B sub B sobre menos 0 sobre Z equivalente es igual, ya se terminaron las corrientes que pasan por impedancias, es igual a esta fuente de corriente que entra al nodo. Cuando entra al nodo, a la derecha de la igualdad, ponemos positivo. Esa fuente de corriente positivo. Bien, acá podemos trabajar todavía un poco más. Sería B sub B menos B sub A 8 más 6J más B sub B sobre esto de acá, 1/5 menos 11 décimos J B sub B igual a 2BX. Si nosotros trabajamos con esta expresión, tendríamos, por ejemplo, B sub A tendríamos menos 0.08 menos 0.06J B sub A más, porque trabajamos con la expresión B sub B, tendríamos 0.24, la parte real, la parte imaginaria 0.82J B sub B igual a 2BX. Bien, aparentemente ya tenemos las dos ecuaciones, pero aquí tenemos, por ejemplo, la incógnita B sub A, B sub B. Aquí tenemos B sub A, B sub B y B sub X, que B sub X viene de la fuente de corriente dependiente de esta tensión. Entonces, B sub X tenemos que colocarlo como una función de B sub A, B sub B, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acá del circuito vemos, ¿qué podemos apreciar? Que B sub X es igual a B sub A. Listo, entonces ya expresamos B sub X en función de B sub A, B sub B. Teniendo esto, entonces menos 0.08 menos 0.06J B sub A más 0.24 más 0.82J B sub B. Me faltó espacio. Bueno, lo ponemos por acá. Es igual a 2B sub A. Entonces esto lo pasamos para aquí. Sería menos 2. Y hacemos... operamos algebraicamente. Acá sería... Perdón. 2.08 sería. Menos 2.08, sí. Menos 0.06J B sub A más 24 más 0.82J B sub B igual a 0. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar 2. Aquí acá ya tenemos entonces B sub A y B sub B. A esto sí le llamamos ecuación 2. Ecuación 1 en función de B sub A y B sub B. Ecuación 2 en función de B sub A y B sub B. Dos ecuaciones, dos incógnitas, por lo tanto, de 1 y 2, obtendremos un B sub A, ¿no? Pero en sí lo que nos va a importar es el B sub B, ¿no? Ya que con esta tensión vamos a poder hallar el B sub 0. El B, voy a dejar esto para que lo hagan ustedes. El B sub B tendríamos que es
14.075 ángulo menos 44.17 grados voltio. Con esto ya estamos listos para hallar B sub 0. Entonces, nuevamente copiamos con B sub B igual a 14.075 ángulo menos 44.17 grados voltio. Entonces, en el circuito, ¿qué tenemos? Vamos a copiar lo que nos importa. Por acá viene la fuente de corriente. Acá está B sub B. Puntos suspensivos para acá significa que viene la otra parte del circuito. Vale decir lo que está de acá para acá. Menos J por aquí. Dos J, 5J, este es 4 y este es más menos B sub 0. Hay que notar que esta tensión está en paralelo con la fuente de corriente y con esta impedancia de acá. Entonces podríamos decir que B sub B también está acá. Sabiendo que, dado que está en paralelo, sabiendo que B sub B está por aquí, podemos aplicar el teorema de la sustitución, como ya lo vimos en circuitos resistivos, en DC. Por teorema de la sustitución, entonces, como ya sabemos el voltaje aquí, esta tensión que la tenemos es la misma tensión que hay acá. Esto lo podemos sustituir por una fuente de tensión. Aquí está P sub B. Por aquí. (5J4 más menos B sub 0). Bien, que aquí podemos aplicar, como ya conocemos el B sub B, ya podemos aplicar, por ejemplo, divisor de tensión para hallar B sub 0 por divisor de tensión tendríamos que B sub 0 sería igual a menos 2J sobre la suma de estas tres impedancias más 5J menos 2J por B sub B. Por lo tanto, B sub 0 es menos 2J sobre 4 más 3J por B sub B. B sub B ya lo tenemos, es esta de acá. Esta de acá. Por lo tanto, aquí tendremos 14.075 ángulo menos 44.17 grados. Y aquí finalmente calculamos el B sub 0, que será 5.63 ángulo menos 171 grados voltio. Bien, eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Es lo que me están pidiendo acá. No me están dando el omega, no me dan el omega, lo puedo dejar ahí, suficiente. Pero nuevamente, si lo quisiéramos pasar al dominio del tiempo, B sub 0 en el tiempo sería 5.63 coseno de omega t menos 171 grados voltio. Listo. Esto sería entonces la respuesta al problema. Bien, continuando. Vamos a resolver este problema de acá, hallar B sub 0, la tensión aquí.
hay que notar primero que hay una fuente dependiente, ¿no? Una fuente de corriente dependiente de esta tensión. Tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, de las cuales este, por ejemplo, podríamos colocar como nodo de referencia. Y algo muy importante, acá por ejemplo, podríamos colocar un nodo A. Y algo muy importante, cuando entre nodo y otro nodo, cuando hay entre un nodo y otro nodo, nodos no triviales, hay una fuente de tensión, aquí reconocemos entonces que hay un supernodo. Entre nodo no trivial y nodo no trivial, una fuente de tensión, un supernodo, ¿no? Entonces vamos a asumir como si este fuese un nodo, que aquí y sobre todo este supernodo se planteará las leyes de corriente de Kirchhoff. Y tenemos que escribir primero, ya que esto es este borne de esta fuente es B sub 0, entonces este borne de acá, B sub 0 menos, no, B sub 0, lo vamos a escribir por acá, B sub 0 menos 12 ángulo 0, menos 12 ángulo 0. Bien, el nodo acá. Okay. Visto así, entonces la solución, primero planteamos la ley, analizamos el nodo A, ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Nodo A. A partir del nodo A observamos que hay 3 ramas, de las cuales 2 son impedancias, por lo tanto por donde están las impedancias asumo que las corrientes salen, y como acá hay una fuente de corriente y está entrando esta fuente, a la hora que escriba la ecuación, a la derecha de la igualdad va a ser positivo, ya que esta corriente está entrando al nodo. Por ejemplo, veamos esta corriente de acá. Esta corriente sería B sub A, o esta primero, esta de acá, B sub A menos B sub 0 sobre 2J, ya que nosotros asumimos que sale B sub A menos B sub 0 sobre 2J. Bien, ya tenemos esta. Ahora esta de acá, B sub A menos la tensión en este nodo que acabamos de ver, más B sub A menos B sub 0 menos 12 ángulo 0. Todo esto sobre 4. Bien, se acabaron las ramas de corrientes, se acabaron las ramas las ramas con impedancias, ¿no? Las corrientes salen y se suman. Esto es igual a las corrientes que vienen de la fuente o de las fuentes de corriente. Solamente viene esta fuente y está entrando, por lo tanto será positivo, 0.2 B sub 0. ¿No? Si trabajamos con esto, si trabajamos con esto, sí, vamos a trabajar con esto entonces. Por ejemplo, B sub A 1 sobre 2J más 1/4. Ahora vienen los B sub 0. Por ejemplo, pongamos más esta de acá, menos 1 sobre 2J menos 1/4. Esto pasa para acá como menos 0.2 B sub 0. Bien, ya terminamos con los B sub 0 y con los B sub A. Este menos con menos más pasa al otro lado como menos. Entonces sería igual a, bueno, 2 entre 4 sería 3
ángulo 0. Si trabajamos todo esto de aquí, tendríamos la siguiente expresión: 0.25 menos 0.5 JB sub A más menos 0.45 más 0.5 JB sub 0 es igual a perdón, esto sería negativo, claro, menos menos más pasa al otro lado como menos sería acá, menos 3 ángulo 0. A esta expresión le llamamos 1. Dos incógnitas, todavía hay una sola ecuación. Ahora nos vamos a trabajar en el supernodo. Entonces, supernodo, y planteamos la corriente de Kirchhoff en este supernodo. Por ejemplo, empezamos aquí. A partir de este supernodo hay una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas. Las cuatro ramas son con impedancias, por lo tanto asumo que todas las corrientes salen. Por ejemplo, podría empezar con esta de acá, luego esta de acá, y luego hacemos esta de acá y después esta de acá, pues. Ya, por ejemplo aquí, este nodo sería B sub 0 menos 0 sobre 2. B sub 0 menos 0 sobre 2. Ya, ahora esta de acá, B sub 0 menos B sub A sobre 2J, ¿no? Corriente saliendo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con impedancias. Más B sub 0 menos B sub A sobre 2J. Bien, ya terminamos con la parte de aquí de este supernodo. Ahora vamos con la parte de acá. En este nodo de aquí, esta es la tensión B0 menos 12 ángulo 0. Por lo tanto, tendríamos, por ejemplo, esta corriente de acá, ¿no? B sub 0 menos 12 ángulo 0, esto menos B sub A sobre 4. Más B sub 0 menos 12 ángulo 0 menos B sub A sobre 4. Bien, ahora nos faltaría esta corriente de acá, que sería esta tensión B sub 0 menos 12 ángulo 0 menos 0 sobre menos 4J, más B sub 0 menos 12 ángulo 0 menos 0 sobre menos 4J igual a 0. Noten ustedes que acá tengo B sub 0, B sub A, nada más. Entonces procedemos a operar. Más o menos saldría algo así. Por ejemplo, trabajando con B sub A. Acá sería, a ver, B sub A menos 2J, menos 1 sobre 2J, menos menos un cuarto B sub A. Terminamos con los B sub A. Ahora vamos con los B sub 0 más un medio, por ejemplo aquí, más 1 sobre 2J más un cuarto menos acá menos 1 sobre 4J. B sub 0 es igual a esto de acá. Este y este término independiente. No va a alcanzar el espacio, pero este de acá se va hasta allá. Menos más. Tendríamos 12 ángulo 0 sobre 4. Y esto de acá pasa también para el otro lado.
Acá sería menos menos más, menos con menos más, sería acá menos 12 ángulo 0 sobre 4J. Esto viene de acá. Si nosotros operamos todo esto, nos va a salir menos 0.25 más 0.5J B sub A más 0.75 menos 0.25J B sub 0 es igual a 4.24 ángulo 45 grados. A esto le llamamos ecuación 2. Bien, entonces dos ecuaciones, 1 y 2, dos incógnitas, b sub a, b sub 0, b sub a, b sub 0. B sub a, el que salga. B sub 0 es la que nos importa, ¿de acuerdo? B sub 0, por lo tanto, de operar nos va a salir 7.68 ángulo 50.2 grados voltio. Bien, eso sería entonces la respuesta a este problema. Noten cómo se ha trabajado cuando estamos ante un supernodo. Todo esto de acá ya lo hemos hecho, pero en circuitos resistivos. Les sugiero que repasen. Bien, continuando, hallar BT, esta tensión de acá. Noten ustedes que acá se nos está dando una fuente, en este caso una fuente de corriente, pero con seno, con la función seno. Entonces la tenemos que pasar a la función coseno, que siempre estamos trabajando con cosenos. Entonces esto no es otra cosa que sería 2 coseno 2t menos 90 grados. Listo. Ahora también tenemos del circuito o de las fuentes, ¿no? Que el omega es igual a 2 radianes sobre segundo. Entonces su reactancia capacitiva sería menos J omega, que es 2, por C, que es 1 sobre 30. Acá sería igual a menos 15 J ohmios. Lo podemos colocar por aquí. Bueno, ya no hay espacio. Ya. Noten, hay que notar algo peculiar en este circuito, que tenemos dos nodos, ¿no? Acá hay un nodo trivial. Bueno, acá podemos escoger que sea, pues tenemos 1, 2, 3 nodos no triviales y un nodo trivial. Entonces podemos primero escoger este nodo como la referencia. A este nodo lo llamaremos 1. Este nodo lo dejaremos como B, porque ya nos están dando ya esto de acá, nodo 1, nodo B, pues, ¿no? Ahora vamos a ponerlo así. Ahora hay que observar que en esta rama de acá tenemos una fuente de tensión. Entonces esto de acá en su versión fasorial, en su versión fasorial, todo lo que vamos a pasar a su versión fasorial, todo este circuito, ¿no? Como ya hemos operado por acá, ¿no? Para saber cuánto es su reactancia capacitiva, acá sería 5 ángulo 0 ángulo 0, acá sería 10, acá sería 5, más menos, acá sería 10 ángulo 0, acá sería menos 15J, acá sería B,
y acá sería 2 ángulo menos 90 grados. Bien, ya pasamos entonces el circuito a su dominio fasorial y aquí está la referencia. Ya hemos dicho que este va a ser el nodo 1 y este va a ser el nodo B. Noten que aquí hay una fuente de, acá hay un nodo trivial y acá hay una fuente de tensión. Podríamos pensar que esto de aquí es un supernodo, ya que está entre nodo, ya que esta fuente está entre un nodo no trivial y un nodo trivial. Aquí en caso, la salvedad es que esta fuente está entre un nodo trivial y un nodo no trivial y un nodo trivial. Lo podemos trabajar como un supernodo, ya que en el problema anterior habíamos visto que había una fuente entre un nodo no trivial y otro nodo no trivial. Acá también lo podemos trabajar como si fuese un supernodo, pero vamos a hacer algo más, vamos a verlo de otra forma. Por ejemplo, y vamos a verlo de manera general. Supongamos de la misma forma que aquí tenemos un nodo, se me ocurre pues B sub A, y aquí tenemos otro nodo B sub B, y aquí hay una resistencia. Ok. Este nodo de acá, este nodo trivial de acá, lo podemos colocar en función del de B y B sub B, ya que si esta tensión de acá que se está midiendo con respecto a la B sub B es con respecto a la referencia y B sub A es con respecto también a la referencia. Entonces, este nodo de acá podemos hacer que sea B más B sub B, o visto de otra manera, saltamos como lo hacíamos en supernodos, en la parte de DC. Esto de acá saltamos hasta este punto de acá y cae en el borde positivo. Entonces sería este nodo B sub B más B. Ya sabemos la tensión en este nodo trivial, por lo tanto podemos saber la corriente. Dado que tenemos tensión, resistencia, por lo tanto aquí sería la corriente, llamémosle I, ¿no? Y que va a pasar desde nodo A a nodo B. Ojo, el nodo A y el nodo B pueden tener cuantas ramas exista, ¿no? Yo solo sé que de acá a acá es B sub B y que de acá a acá hay B sub A. Entonces la corriente que pasa desde este punto, desde este nodo hasta este nodo, será B sub A menos B sub B más B, B sub A menos B sub B más B sobre esta resistencia. Podemos hacer eso. Y esto mismo lo vamos a aplicar aquí. Por lo tanto, de acuerdo a esto, de acuerdo a esto, este nodo de acá tiene de tensión B, salta más 10 ángulo 0. Entonces sería B más 10 ángulo 0. Esta es la tensión aquí. Queda lo mismo que medir de acá a acá, pues, ¿no? La caída de tensión de acá, o sea, la fuente de tensión más la caída de tensión de acá. Bien, con eso yo ya podría saber qué corriente pasa por aquí, ¿no? Para escribir nuestras ecuaciones de corrientes. Bien, visto eso, ya podemos trabajar. Vamos a trabajar con el nodo 1. Este le vamos a poner voltaje 1. El nodo B1, entonces. Por ejemplo, en el nodo B1 hay 1, 2, 3 ramas
de las cuales 2 hay impedancias, en este caso resistencias. Entonces asumo que por aquí sale la corriente, por aquí sale la corriente, y a la derecha de la igualdad viene esta fuente de corriente que está entrando, por lo tanto sería más 5 ángulo 0. Empezamos por ejemplo por aquí. Esta corriente es B1 menos 0 sobre 10, menos 0 sobre 10, más esta corriente de aquí, B1 menos todo esto sobre 5, dado que la tensión aquí es esta de acá. Entonces tendríamos B1, como la corriente sale, va hacia allá, B1 menos B más 10 ángulo 0 sobre 5. Ya tenemos esta y esta. Se acabaron las corrientes que pasan por impedancia, en este caso resistencia, y ahí viene la igualdad. Esta fuente que está entrando al nodo, entonces sería más 5 ángulo 0. Trabajamos con todo esto. Por ejemplo, acá B1 saldría B1 sobre 10 más B1 sobre 5. Sería 3 décimos B1. Acá sería con el menos B. Sería, por ejemplo, poner un quinto B. Este negativo, claro, este negativo se va para acá como positivo. Y acá sería 10 entre 5, 2. Menos 2, ángulo 0, pasa para allá como más 2. Y acá sería 5 ángulo 0 más 2 ángulo 0 igual a 7 ángulo 0. A esto le llamamos ecuación 1. Bien, ahora vamos a trabajar con el nodo B. Vamos a poner esto más acá. Vamos a pasar aquí nodo B. Bien, ya sabemos cuánto es esta corriente de acá. Entonces, a partir de este nodo hay tres ramas, ¿no? De las cuales 2 pasan por resistencia, por esta impedancia de acá, ¿no? O sea, pasan por 2 impedancias son de las cuales, de estas 3 ramas que se están amarrando a este nodo B, 3 hay resistencias, 2 hay impedancias y una es fuente de corriente. Por lo tanto, por ejemplo, podemos empezar con esta, dado que siempre la corriente, estamos asumiendo que si es que es impedancia, sale la corriente, sería B menos 0 sobre menos 15J, B menos 0 sobre menos 15J. Por acá, nosotros hemos colocado esta corriente asumiendo que va para allá. Entonces ahora nos toca ver esta corriente, ¿no? A partir de este nodo. Analizando este nodo, vimos que la corriente iba así. Ahora, analizando este nodo, la corriente va a ir para allá. Como es la misma corriente, entonces todo esto sería menos. Entonces, menos B1 menos B más 10 ángulo 0 sobre 5. Ya, se acabaron las corrientes que van por las impedancias y ahora viene la corriente de esta fuente. Como está entrando al nodo, entonces sería igual a 2 ángulo menos 90 positivo. Nuevamente hay que recordar, cuando analizamos este nodo, la corriente va hacia allá, ¿no? Sale del nodo, ¿no? Dado que pasa por una resistencia. Y dicha corriente de acá es esta. Cuando analizamos este nodo de aquí, la corriente que viene por acá, ¿no? Que pasa por una impedancia, en este caso una resistencia, también tiene que salir, ¿no? Como siempre estamos asumiendo. Corriente por resistencia o impedancia siempre salen del nodo que estamos analizando. Esta tiene que salir, pero esta corriente que sale es la misma de acá, pero en sentido contrario. Por eso es que le estamos poniendo un signo negativo a esta corriente, que antes la asumíamos así cuando analizábamos este nodo. Ahora que analizamos este nodo, a esta corriente
que venía así, ahora va a ir hacia allá. Por eso el signo negativo. Bien, operamos entonces. Solo nos queda operar. B sobre menos 15J. Acá ponemos más, ¿no? Ponemos acá el signo negativo, sería B más 10 ángulo 0 menos B1 sobre 5 es igual a 2 ángulo menos 90. Operamos y tenemos que esto es, por ejemplo, B1 sería menos un quinto B1, es el único que hay. Ahora con B sería un quinto, ¿sí? Un quinto menos 1 sobre 15J. Todo esto por B igual a, y bueno, 10 ángulo 0 pasa al otro miembro con esto de acá. 10 ángulo 0 sobre 5 pasa al otro miembro y se suma algebraicamente con este, sería 2 raíz de 2 ángulo menos 135 grados, ecuación 2. Fíjense ustedes, ecuación 1 en función de incógnita B1 y B, ecuación 2 en función de incógnita B1 y B, dos ecuaciones, dos incógnitas, podemos resolver de 1 y 2, ¿de acuerdo? Hallamos por ejemplo, el B sub 1, pero nos interesa el B. El B, que es el que yo voy a poner acá, 35.36 ángulo menos 81.87 grados voltio. Solo he anotado entonces el que me importa. Pero como lo quieren en el tiempo y sabemos cuánto es el omega, entonces lo pasamos al tiempo, dado que aquí estamos en el dominio de la frecuencia. Lo pasamos al tiempo, entonces B en minúscula en función del tiempo, 35.36 coseno de omega t menos 81.87 grados voltio. Y eso sería la respuesta al problema. Hay que notar entonces, como última observación, que los circuitos que estamos viendo en régimen senoidal estable, primero se pasan a su versión compleja, a su versión en frecuencia, ¿no? Con todo lo que ya hemos ido analizando, y después se aplican las mismas técnicas que hemos usado para circuitos en DC resistivos, ¿no? Por ejemplo, acá en el problema anterior habíamos aplicado un supernodo, ¿no? Y así, todo igual, de la misma forma, ¿no? También cuando hay fuentes senoidales pasarlo a cosenos, y también nuevamente repito que aquí una vez que se pasa el circuito a su forma compleja, su forma en frecuencia, todo lo que apliquemos va a ser con álgebra de números complejos. Llegamos al resultado y de ahí pasamos al tiempo. Bien, lo que antes en circuitos resistivos era operar con números reales, ahora una vez que se pasa el circuito del dominio en el tiempo en régimen senoidal estable, se pasa de ese dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, de ahí se aplica todos los teoremas que sabemos, ¿no? Hasta ahorita, todos los teoremas que sabemos en DC, o los que hemos visto, Maya, o por ejemplo los métodos de solución, Mayas, no, Mayas ya lo vamos a ver, Thevenin lo vamos a ver, hemos aplicado teorema en la sustitución, estamos aplicando nodos, entonces todo eso lo aplicamos, o se está mostrando cómo se aplica acá de la misma forma, pero con álgebra de números complejos. Bien, eso sería todo entonces, y con eso llegamos a terminar ya esta parte de método de tensiones de nodos. Hemos mostrado cómo
Esta técnica de análisis fasorial se puede aplicar análisis fasorial se puede aplicar con los métodos vistos en circuitos resistivos, en este caso tensiones de nodo. Hemos visto cómo se aplica ahora a circuitos en régimen senoidal estable. Bien, ahora vamos a ver el método de corrientes de malla.